Muy bien, bienvenidos alumnos a la última videosesión del curso. Aquí pues vamos a finalmente pues a lograr responder aquella primera pregunta que nos planteamos desde el inicio del periodo, y es cómo realmente es que funciona el océano y por qué se le considera un ente termorregulador del planeta. Y entonces para esto, pues tendríamos que hablar finalmente de la circulación termolina y las circulaciones de retorno meridional. Para entender esto, tendríamos primero que definir. Entonces, termoalino proviene del griego termos, que significa caliente, y alino, que significa salino. Entonces, en este movimiento, las corrientes de agua profunda o de circulación termalina comprenden alrededor del 90% de todas las circulaciones y corrientes de las que hemos hablado hasta ahora a lo largo de la clase del océano. Y esa circulación termalina, pues, es la circulación convectiva que afecta globalmente al conjunto de las masas de aguas oceánicas. Es súper importante porque debido a ella el flujo neto de calor desde las regiones tropicales hacia las polares se ve influenciada por esta. Entonces, dentro de esta circulación, vamos a ver más adelante que pues, van a participar muchas de las corrientes superficiales que describimos anteriormente en la clase, en la videosesión anterior, y aquellas que se formaron como resultado de toda la estratificación de masas de aguas en la capa intermedia y profunda que vimos en la unidad número 3, perdón. Es importante que nosotros comprendamos que la circulación termolina no es debido únicamente al resultado de la influencia de los vientos planetarios. Eso es en parte. Recordemos que los vientos planetarios influencian sobre la dirección de desplazamiento únicamente de las corrientes superficiales. Esta circulación termolina, como dice la palabra, depende críticamente también de la existencia de sal en los océanos y de la distribución de esta de forma global. En ausencia de sal, por ejemplo, las aguas cálidas se estratificarían siempre sobre las aguas frías. Y en este cálido, si la salinidad es lo suficientemente alta, el agua se estratificará aun si la temperatura aumenta un poco, como es el caso de la haloclina de los polos. Esto, combinado con la capacidad del agua de absorber, retener y liberar calor, permanentemente convierte a la circulación termolina en un proceso importante para la regulación de la temperatura atmosférica. Es la capacidad calórica del agua, ¿verdad?, por su amplio capacidad de absorber calor sin cambiar la temperatura o con un aumento pequeño de la temperatura, es lo que convierte a los océanos en un gran sumidero de calor. Sin embargo, para que este sumidero funcione, el calentamiento de las aguas superficiales debe ser gradual. Si no, pues las aguas superficiales se volverían tan poco densas que aún siendo salinas no podían estratificarse. Y ya sabemos nosotros que muchos o gran parte de la dinámica de los océanos se basa en la estratificación de las masas de agua. Son dos los procesos los que pueden provocar procesos de convección oceánica. Y la corriente termolina participa de estos. Es importante que no confundamos a la corriente termolina con los procesos de convección. Los procesos de convección forman parte de la corriente termolina. En primer lugar, ¿verdad?, es el proceso de evaporación.
del que hemos estado hablando prácticamente desde que iniciamos en nuestras pláticas de oceanografía física y la importancia que tiene sobre el contenido de sal. Y la segunda es la formación de hielo. Recordemos que el hielo marino, cuando el hielo marino se forma, únicamente las moléculas de agua forman el hielo, dejando las sales, en el agua líquida circundante, aumentando la salinidad de los océanos en un proceso que nosotros describimos anteriormente como expulsión de salmuera. El hundimiento de las aguas frías y salinas en las latitudes altas necesita de 3 factores. En primer lugar, de un flujo de corrientes o desplazamiento de agua hacia los polos cerca de la superficie. En segundo lugar, de un flujo hacia el ecuador en la capa profunda de los océanos. Y finalmente, de movimientos ascendentes que cierren esta circulación termolina. Si ustedes se fijan bien en la imagen que tienen ahí en la pantalla, pueden observar que la circulación es asimétrica. Y es importante entonces que regresemos a oceanografía geológica, en donde explicamos que las masas continentales en el planeta su distribución es asimétrica. En el hemisferio norte, la formación de las aguas profundas ocurre prácticamente en el Atlántico Norte y en el Ártico, en donde en puntos como el Mar del Labrador y Groenlandia, y obviamente en el Ártico durante la formación de hielos. En el hemisferio sur es la creación de icebergs y de hielo marino cerca de la Antártida, en los mares de Ross y Weddell, los que caracterizan a los puntos de creación de aguas que son muy salinas y por lo tanto aguas frías que se estratifican en la capa profunda de los océanos. Muy bien, vamos a hablar de una forma sencilla y básica de cómo funciona la corriente termolina a nivel global. Y la vamos a hacer de forma esquemática. Aquí, pues, las corrientes profundas, recordemos, van a estar impulsadas por la densidad en los océanos. Y estos se mueven a lo largo de valles submarinos hacia las partes más profundas del océano. Todas las aguas profundas, frías y densas, que impulsan la circulación termolina, se forman, como habíamos dicho anteriormente, en el Atlántico Norte y en el océano Ártico y en el océano Austral. Entonces, si nosotros vamos a iniciar nosotros describiendo el movimiento de la circulación termolina desde el Atlántico Norte. Lo vamos a explicar paso a paso hasta el cierre del ciclo. Entonces, como pueden observar ustedes, nuestro punto de inicio va a ser el océano Ártico y el Atlántico Norte. Entonces, aquí, pues prácticamente, debido a que el fondo oceánico es poco profundo a lo largo del estrecho de Bering, entonces todo el movimiento de las aguas que se van a formar en el Ártico van a buscar una salida hacia el Atlántico. En este caso, entonces, el agua densa en el suelo Atlántico Norte se va a empezar a mover hacia el sur y finalmente se va a unir a las aguas que se unen en el océano Austral en el extremo del Atlántico Sur. Aquí estamos hablando de un desplazamiento de masas de agua o de corrientes resultantes de estratificación de masas de agua profundas y de fondo que prácticamente
están recorriendo son aguas que son ricas, en primer lugar, en gases, en sales y en nutrientes y baja temperatura, y que van recorriendo tanto la masa profunda y de fondo de nuestra capa profunda de la cuenca del Atlántico. Este desplazamiento, entonces, va a cruzar toda la cuenca del Atlántico desde el norte hasta el sur, prácticamente va a atravesar el Ecuador por toda la zona profunda y obviamente va a entrar en contacto en ciertas partes con el fondo. Una de estas secciones que influye del fondo de nuestra cuenca, que influye en la dirección de la corriente termoalina, es la zona poco profunda del espacio que existe hacia el entre el Atlántico Sur y el Océano Austral. En este caso estaremos hablando entonces de nuestro paso de Drake. El paso de Drake es lo suficientemente somero como para causar que el flujo de nuestra corriente termoalina, que se ha desplazado a todo lo largo de la cuenca del Atlántico hasta su extremo sur, no se desplace hacia el oeste, sino que hacia el este. En este caso, la circulación termoalina se va a dividir en dos. Cierta parte va a fluir hacia el norte a lo largo de la costa este de África, hacia el Océano Índico, mientras que el resto va a continuar hacia el este a lo largo de la costa sur de Australia y finalmente va a virar hacia el norte, llegando hasta la cuenca del Pacífico. En este punto en específico, ya nuestra corriente termoalina se ha desplazado a todo lo largo de las cuencas, ha estado en contacto con otras masas de agua o con el fondo oceánico, y obviamente la fricción y el intercambio entre masas pues va a hacer que nuestra corriente termoalina empiece a aumentar su temperatura. Esto va a hacer que la corriente empiece a tomar posiciones cada vez más someras hasta que en estos dos puntos, ¿verdad?, en el Pacífico y en el Índico, que las dos ramas de la circulación termoalina finalmente pues comienzan a mezclarse con aguas que son menos densas y más cálidas que se encuentran en la capa superficial, y entonces empiezan a surgir en esta. En su diagrama está marcado por estas zonas o por este cambio de color de azul y rojo en cada una de las cuencas. Para equilibrar entonces el flujo de aguas profundas en las cuencas del Pacífico y del Índico, el agua superficial debe fluir hacia los extremos. En este caso entonces las aguas cálidas superficiales del Pacífico fluyen a través del archipiélago de Indonesia, como pueden observar aquí, hacia el Océano Índico, donde se une con otras corrientes que han surgido desde las profundidades. Este flujo combinado pues se abre camino hasta el oeste, alrededor del extremo sur de África hasta el Atlántico Sur, y a continuación el flujo de superficie se mueve hacia el norte a través de todo el Atlántico y mediante pues una ayudita por ahí de ciertas corrientes superficiales importantes, esta agua se abre camino una vez más hacia el extremo del Atlántico Norte, donde el ciclo prácticamente comienza de nuevo. A medida que se va moviendo y se va desplazando pues toda esta cantidad de agua a través de esas corrientes, tanto superficiales como en la capa profunda, pues también va habiendo un intercambio de calor entre nuestra interfase
atmósfera y capa superficial de los océanos. Y este patrón superficial global, entonces, mezcla las aguas de los océanos del mundo, convirtiéndolo prácticamente en reservorios oceánicos y en un sistema único, vasto e interconectado. Recordemos desde la primera clase, donde siempre hablábamos que no existen diferentes océanos, sino un solo océano global que recibe diferentes nombres dependiendo de la posición geográfica en la que se encuentre de las masas continentales que lo rodeen. Esta es una prueba más de que todo está en contacto y en movimiento dinámico. En esta diagrama ustedes pueden ver las zonas de formación y estratificación de masas de agua profunda, de fondo intermedias, que participan dentro de la formación y de la circulación, perdón, de nuestra corriente termolina y de nuestros sistemas de retorno meridional. Lo que ustedes están viendo allí en su pantalla y lo que les acabo de explicar es la forma más simple y sencilla de explicar una corriente como la circulación termolina, que es tan compleja y tan poco estudiada a pesar de su gran importancia. Pues actualmente, y gracias a los avances en la tecnología oceanográfica, se ha comprobado la presencia de sistemas de convección que son aún mucho más complejos y que forman parte de esta circulación termolina. Estos sistemas y procesos se conocen con el nombre de AMOC, por sus siglas en inglés Atlantic Meridional Overturning Circulation, o su traducción en español, la circulación de retorno meridional. Estas CRM son una combinación de circulación de agua a lo largo de los meridianos y un retorno hacia el sur de las aguas que se estratifican a profundidad. Estos procesos se dan pues, en varias regiones de las cuencas oceánicas y actualmente los más estudiados han sido los del Atlántico Norte y los del Atlántico Sur, obviamente, por estar pues, en contacto directo con las zonas en donde, o las zonas más importantes de formación de masas de aguas profundas. ¿Qué significa circulación de retorno meridional? Es una circulación de retorno entre aguas frías y salinas con la circulación, pues, con el retorno de aguas cálidas, perdón, y muy poco saladas, que forman parte de toda nuestra circulación termolina. Allí ustedes van a ver a dónde se encuentran las CRM principales, tanto en el Pacífico, como ven ahí, que es el punto de surgencia, en el Atlántico, que ocurre en el Atlántico Norte, y en el Atlántico Sur, cerca de la zona de convergencia con el Océano Austral. Y finalmente en el Océano Índico, en donde después de recorrer grandes distancias, hay una surgencia de aguas, una surgencia de masas de aguas profundas hacia la superficie. ¿Por qué es tan importante hablar sobre la circulación termolina? Bueno, en primer lugar porque ha sido una circulación que se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Siempre se ha comprendido esa capacidad que tiene el agua de absorber
calor con un mínimo cambio en su temperatura y por lo tanto deformar parte de la regulación térmica de la atmósfera a través de ese intercambio entre la interfase océano-atmósfera. Y se han realizado estudios sobre los tiempos o el tiempo que tomaría a una masa de agua recorrer prácticamente toda la distancia de la circulación termolina, tomando como base los esquemas anteriormente explicados. En esta gráfica lo que ustedes están observando son fechas en años. Y fíjense que pues, la velocidad de las corrientes que forman la corriente termolina son muy pequeñas y difíciles de medir. En particular, obviamente, las que se encuentran a grandes profundidades. A pesar de que, recordemos que ahora, pues, con el desarrollo de la tecnología oceanográfica, ya tenemos nosotros instrumentos como los gliders y como las boyas a la deriva, y los flotadores Argo, que pueden ser programados para permanecer a profundidad y seguir las corrientes que se encuentran en ella, pues se han utilizado para tomar muestras de carbono 14. El carbono 14 es creado en la atmósfera por los rayos cósmicos y entra al océano cuando existe un intercambio de dióxido de carbono entre la atmósfera y la capa superficial. En este caso, entonces, recordemos que todas las masas de aguas se han encontrado en la superficie en un momento de su vida y en ese momento es que adoptan todas sus características físicas y químicas y luego se estratifican. Entonces, una vez que el carbono 14 entra al océano, pues este queda aislado prácticamente. Y si se toman estudios de medición del tiempo de vida del carbono 14, uno podría estimar más o menos a partir de los puntos de formación de masas de agua, que son recordemos, son las zonas más importantes que participan en la corriente termolina, en el Atlántico Norte y el Ártico, y en el mar de Bering y de Ross en el Antártico. Pues si se toman mediciones de carbono 14 en esos puntos y luego se toman mediciones en las zonas de surgencia de los puntos de la corriente termolina y se comparan los valores de la edad de carbono 14, se puede determinar que prácticamente una vez estratificada la masa de agua en esos puntos de formación, pasan alrededor de unos 1750 años para que esta masa de agua alcance los puntos de salida en el Pacífico, en la cuenca del Pacífico. Eso nos da a entender que la circulación termolina no es una circulación rápida, sino que es una circulación lenta y es una circulación global que hace que entonces toda la temperatura absorbida por el agua pues permanezca dentro de estas capas durante un tiempo considerable, ¿verdad? Volviendo pues a los océanos sumideros, no solamente de gases, no solamente de compuestos, sino que también de absorción y distribución de temperaturas a todo lo largo de las cuencas de todos los océanos, o de todo el océano global. Aquí en azul solo les tengo marcado pues la edad que se estimó en los puntos de formación de aguas, de masas de agua profunda. Fíjense bien, es de unos 104, 103 años, 155, valores bastante bajos.
y comparados, por ejemplo, con lo que se encuentra en la cuenca del Océano Pacífico, que llega a alcanzar unos 1750 años. Además de esto, otra forma de comprobar que existe una corriente termolina, también podemos utilizar la distribución de nutrientes presentes en las masas oceánicas. Entonces, la concentración de nutrientes normalmente es mínimo tanto en el Atlántico Norte como en las otras zonas de formación de masas de aguas profundas, ya que aquí, pues, el agua recién llegó a la superficie, donde los nutrientes son prácticamente consumidos por el fitoplancton, y contrariamente al Caprión 14, la concentración de nutrientes máxima la vamos a encontrar en el Pacífico Norte, pues a lo largo de todo el camino de nuestra circulación termolina, esas aguas profundas se han ido enriqueciendo de nutrientes que se encuentran en el fondo, en la capa del fondo, en la capa profunda, sobre todo en el fondo oceánico, en donde la mayor parte del material que ha alcanzado esa zona, pues permanece ahí en descomposición y no siendo utilizado. Entonces, el movimiento y la turbulencia que causan esas corrientes al transitar por esas zonas profundas causa también que hay un transporte y acumulación de nutrientes en estas zonas. Entonces, la corriente termolina es uno de los principales componentes de la circulación oceánica. Mueve constantemente calor, sal, carbono, nutrientes por todos los océanos del mundo o por el océano global, si así lo quieren. Las variaciones tienen importantes impactos en muchos fenómenos climáticos de escala global, como los cambios en el nivel del mar, los climas extremos y los patrones de precipitación. Recordemos de la clase anterior que la circulación atmosférica y la circulación oceánica prácticamente van de la mano. La sensibilidad de la circulación termolina a perturbaciones realmente hasta ahora no se conoce. Se han hecho estudios y se han hecho análisis y proyecciones de lo que ocurría antes, de lo que está ocurriendo ahora y de lo que podría ocurrir en base a los cambios de la temperatura global y en base al cambio climático. Y se han propuesto pues algunos modelos matemáticos, climáticos, numéricos, para pues proyectar algunos resultados. Uno de estos, y que ha estado pues actualmente de moda en discusión, es los cambios que tendrían lugar dentro de la circulación de retorno meridional del Atlántico Norte. Lo que ustedes están viendo ahorita es una imagen que representa las corrientes principales que participan dentro de la circulación termolina actualmente, que son las zonas que recorre y las zonas de origen y temperatura. En azul son las aguas frías, en rojo las aguas cálidas y en verde en aguas de la capa profunda y no de fondo. Bueno, esto sería una proyección utilizando modelos de lo que ocurría hace más o menos unos 20.000 años atrás. Y si se fijan bien, existe una reducción de la circulación de retorno meridional del Atlántico Norte. Comparando, este es el actual y esto es lo que ocurría hace 20.000 años. Esta reducción se debe a la presencia y formación de casquetes polares. Recordemos que anteriormente había una mayor capa de hielo que cubría esas zonas oceánicas y se piensa que
y eso ocasionó pues, que la circulación termolina tuviese una circulación de retorno meridional súper reducida. Se piensa que si esto ocurrió con la formación de hielos oceánicos, ¿qué ocurrirá ahora con el derretimiento de todo el hielo oceánico y los casquetes polares? Bueno, pues aquí tendríamos que aplicar nuestro conocimiento adquirido en clases. Bueno, si hay derretimiento de casquetes polares, si hay derretimiento de hielo marino, si hay un aumento en la temperatura atmosférica, eso va a crear entonces que también haya un cambio en los patrones de circulación en la circulación termolina. En este caso, lo que se está pensando es que, pues, entre más ingreso de agua fresca haya en los océanos por derretimiento, pues obviamente cada vez se va a volver más difícil que existan zonas de formación de masas de aguas profundas, ya que si todas las masas de aguas superficiales en las zonas de formación de agua profunda empiezan a incrementar su temperatura superficial y empieza a reducir su salinidad, esa estratificación o esos puntos de formación de masas de agua profunda, que son prácticamente los impulsadores de nuestra circulación termalina, irían desapareciendo paulatinamente, cambiando la dirección de la corriente termalina o posiblemente suprimiendo ciertas zonas de ella. Estos son cosas, esos son conceptos que se están analizando y que se están utilizando, pues todos estos modelos matemáticos para hacer futuras proyecciones de lo que va a ocurrir con esta circulación oceánica que es tan importante para nuestra supervivencia. Con esto entonces terminamos las sesiones. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor no duden en enviarlas a la plataforma del aula virtual, ya saben, utilizando la sección de consultas, unidad número 4, o pues enviándolas a mi correo, directamente a mi correo institucional, que yo con gusto pues se las haré responder de la forma más sencilla posible. Les deseo muchos éxitos y seguiremos en contacto.